Es propio de nuestro programa Hazte Cargo estudiar, escuchar y hacernos cargo de las diferentes problemáticas, desafíos, temas, eventualidades de la sociedad en la cual nosotros vivimos. Como por ejemplo hoy, un tema que no siempre es cómodo, la transexualidad. Una persona transexual es una que piensa que la persona que vive dentro de él o ella es diferente en su sexualidad al cuerpo que lleva. Por ejemplo, un hombre puede sentir que adentro en realidad es mujer y viceversa. La ciencia no ha llegado a entender bien este fenómeno, ni tampoco puede explicar su causalidad. Pero hoy, en Hazte Cargo, queremos hacer las siguientes preguntas. ¿Cómo se siente una persona transexual? ¿Qué dramas vive o no vive? ¿Cuál es la realidad? ¿Cuánto sabemos realmente de lo que es la transexualidad? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Hoy, en Hazte Cargo, un tema no cómodo, pero que queremos abordar. La transexualidad. Hoy, con Hazte Cargo, nos encontramos en el restaurante Boulevard La Beau. Qué hermosa joya histórica del siglo XIX para el escenario que usaremos para entrevistar a nuestras visitas. Como por ejemplo, el psicólogo clínico Francisco Pisani, experto en el tema del transexualismo, la transexualidad. Bienvenido a Hazte Cargo, Francisco, y gracias por estar con nosotros en este hermosísimo lugar. Hemos dicho que queremos informarnos primero. A Hazte Cargo le gusta escuchar y aprender. Y danos, si puedes, una definición de lo que es la transexualidad, diferenciándola del travestismo, el transformismo, hasta de la misma homosexualidad. ¿Qué es transexualidad? Bien. Bueno, gracias por la invitación en primer lugar. Este tema de la transexualidad, la homosexualidad, para mi parecer, pasa por un problema de época, por un problema histórico, social, y para ilustrar un poco cómo pensar esto, porque hay una vertiente clínica, pero también hay una vertiente que me gustaría ilustrar porque tiene coordenadas políticas y de época, como decía, en que, por ejemplo, la homosexualidad era clasificada como una patología, ¿sí? Hasta hace alrededor de 30 o 40 años atrás. Una patología por una convención de psiquiatras muy conocida, y a partir de eso se hace un manual diagnóstico que se usa todos los días por los clínicos, que se llama el DSM. En ese libro, la homosexualidad era una patología hasta el año 70. Y luego de un movimiento político de los activistas feministas homosexuales, se liberó la homosexualidad de ser una patología, y de un día para otro todas las personas homosexuales dejaron de ser una patología psiquiátrica. ¿Y la transexualidad? Justamente, y la transexualidad, quería ponerlo en ese mismo plano. El tema de la transexualidad pasa por un profundo malestar de un sujeto que se encuentra en un cuerpo diferente del que se siente subjetivamente. Es decir, una persona que nace con sexo masculino físico se vive subjetivamente como una mujer y tiene la certeza permanente por mucho tiempo de estar en un cuerpo que no corresponde. Ya, no es un travesti, no es un transformista. No, claro que no, son cosas diferentes. Hay una identidad subjetiva y una certeza de estar en un cuerpo equivocado en relación al sexo. Sí. ¿Y eso incluye su apetencia sexual? ¿Es un homosexual o puede ser un heterosexual? Incluye justamente que hay una vivencia de ser femenino o masculino en un cuerpo diferente. Y en ese sentido puede haber o no apetencias sexuales, no necesariamente.
Ok. Sí. Entonces, Francisco, si es así, es un caso que a veces la gente confunde. ¿Cuál nos dirías es el origen de este problema en términos psicológicos? Porque obviamente la psicología como la ciencia van avanzando, incluso Claro. algunos cuestionarían el APA y la forma en que trabajó y la Claro. presión política que hubo Eso, sobre eso. estas entidades que cambian de repente sus opiniones. Eso puede pasar también. Sí, claro. Entonces, dime, ¿la transexualidad es algo que tiene un origen biológico o psicológico? Sí. Es una pregunta que es compleja, ¿no? Porque implica poner un dualismo en las causas Sí. de esta condición, por decirlo así, ¿no? Es como decir, ¿la heterosexualidad es biológica o es psicológica o cultural? Yo tendería más bien a decir que hay una concepción desde la aproximación al tema de la transexualidad que parte del dualismo, que es histórico, ¿no? Sí. Biología, psicología. Yo más bien pensaría en algo que pasa por una historia subjetiva en un contexto cultural. Hay culturas donde personas que nacen con sexo masculino Ya. se crían como mujeres y no son cuestionadas y no son discriminadas, nada de eso, porque tienen un lugar en la cultura. Para nuestra cultura, ¿Qué cultura, por ejemplo? por ejemplo, hay culturas que han estudiado los antropólogos, Mead y Malinowski, y donde han descrito que perfectamente, si una persona nace en un pueblo, donde justamente en este pueblo, pueblos que hayan estudiado, aunque nazca como hombre, van a adquirir la identidad sexual de la persona que los crió, independientemente de su nombre o mujer, ¿no? Muchas veces... Entonces, yo quería marcar eso, Sí, que sí, justamente hay un cruce, hay un problema que pasa por la cultura, por la historia y por la época, cultural y justamente. sociológico. Y desde ahí se define lo patológico para nuestra cultura. Bueno, ¿es reversible? Por ejemplo, Sí. uno sabe que muchos quieren ir a cirugía. ¿Y qué si después de unos 10 años quieren volver? ¿Qué ha pasado? Sí, claro. Y mucho. ¿Es reversible? Yo haría la misma pregunta. ¿Es reversible la heterosexualidad? ¿No? Es la misma Pareciera cuestión, que sí. justamente. ¿Por qué habría Es que...? cambiable, sí. Sí, claro, ¿no? Entonces, eso pasa por una decisión de un sujeto, ¿no? Una decisión de un sujeto Ya. ligada a una profunda disconformidad o malestar permanente por mucho tiempo, de mucha angustia, relacionado con su cuerpo masculino o femenino. Ya. Si es reversible, eso yo pensaría en el caso a caso. Cada Todavía caso es no diferente. se sabe suficientemente Caso a caso. sobre Yo el tema. tiendo a pensar que hay que pensar siempre caso por caso. Sí, pero digo yo, después de la cirugía, ¿se puede volver atrás? O sea, después de un cambio físico, Sí. ya hay Difícil. marca en el cuerpo, ya es muy difícil volver a cambiar el cuerpo. Claro que quizás No, con los es avances tecnológicos se podrá. Solo te lo pregunto porque Claro. es tan drástico esto. Sí, claro. Y supe de una clínica que efectivamente dejó de hacer estas operaciones porque descubrían que 10 años después muchos no estaban satisfechos, no descubrieron lo que pensaban. Claro. Pero en todo caso, quiero decir una pregunta, esto sin duda está relacionado a lo que es la identidad de la persona. En tus trabajos con ellos y con transexuales, ¿cómo relacionas la identidad de la persona con su sexualidad de esta forma? Claro, la identidad es un concepto que es bien interesante porque es algo que se va construyendo con el tiempo, ¿no? En la historia de un sujeto se construye, pero no se construye solo, sino se construye con otros. La identidad se construye a partir de la época, de la cultura, pero también la relación con otros, ¿no? Y en ese sentido, la construcción sexual o como la construcción de roles o lo que sea, pasa por la relación con otros. Y ahí Por eso volvemos, sí. mismo, como decía, si nosotros tuviéramos una cultura donde, por ejemplo, la homosexualidad tuviera lugar, y de hecho hay transformaciones históricas que están sucediendo ahora, los homosexuales pueden casarse en muchos países, en Argentina, en Francia, ¿no? Pasa lo mismo con el tema de la transexualidad. Bueno, es verdad, y sencillamente en el pasado no hay nada nuevo acá. Claro. Ha habido épocas donde ha Eso. sido mucho más o menos. Eso. Lo que hay que evaluar en cada oportunidad si es que es más o no favorable a esa sociedad, a esa cultura a la larga. Porque Claro. por algunas razones los péndulos vuelven también y Eso. dicen, no, eso no es lo que queremos. Claro. Las sociedades también. Por lo tanto, culturalmente se van proponiendo y afirmando las identidades, y en el caso de los transexuales me dices
Eso es verdad aquí Claro. también. Hay una cosa ahí en relación a la identidad que pasa por un reconocimiento, porque no solo se trata del cambio físico, ¿no es cierto?, sino que también hay una búsqueda importante de un reconocimiento en lo jurídico. No pasa solo por verse como un cuerpo de mujer, sino que hay una necesidad de inscribirse en la cultura con un nombre jurídico femenino o masculino, según sea el caso. ¿Y ¿no? cómo se logra eso? Por ejemplo, Eh, cambian todos sus... Cambia su nombre, cambia por nombre femenino en el caso... y su claro. documentación entera. Claro, justamente, y su documentación. Hay un cambio de identidad, hay una transformación que busca el reconocimiento del otro. Si finalmente hay una búsqueda de reconocimiento del otro como condición sexuada. Ya. ¿No? Y eso ¿Qué es muy encuentras en tu trabajo con ellos es lo que más les ha ayudado a lo que tú... O sea, yo creo que lo más relevante ahí es poder tener un lugar, ¿no? Porque finalmente el problema de la discriminación, el problema de una aceptación, eso es lo más importante y para cualquier sujeto, ¿no? Sí, muchas personas sufren justamente porque no encuentran un lugar donde sentirse alojado, donde sentirse escuchado, donde tener un lugar para trabajar, para hacer cosas, sino finalmente pasa por una posibilidad de encontrar un espacio propio en relación a otros, en una comunidad, encontrar un lugar en una comunidad. Bueno, doctor Francisco, muchas gracias por estar con nosotros en este cargo. Gracias por lo que nos ha ayudado a entender en este programa que es controversial, pero es importante que nuestra ciudadanía se instruya un poquito. Así que muchas gracias. Gracias a ti. Y nosotros seguimos con más Hazte Cargo. Como podemos ver, la transexualidad es uno de los temas aún desconocidos de nuestra sociedad chilena. Nosotros como Hazte Cargo queremos informar y abordar este tema con mucha responsabilidad. En realidad no sabría explicarte cómo. ¿Está asociado al cambio de género del ser humano? O sea, para mí es un tema que no me interesa. ¿Sí? Tener ideas sobre otro concepto de la vida, tanto tener una relación en hombre-mujer, hombre con hombre. Que un transexual es una persona común y corriente que tuvo un problema interno, se podría decir, y un travesti es un hombre que quiere ser mujer, ¿no? Yo creo, lo veo así. Yo pienso que una persona transexual es una persona que nace con un sexo, pero su mente y sus emociones, su alma, son del sexo opuesto. Un transexual, según tengo entendido, es un ser humano, un sexo que pretende o es del otro. Pues lo que sé es que le gusta el hombre y las mujeres, nada más que eso. Es una persona que decide cambiar de sexo mediante algún método quirúrgico. La transexualidad sigue siendo un tema que aún es muy desconocido por la mayoría de los chilenos. Nosotros como Hazte Cargo queremos abordar y hacernos responsables de hablar sobre este tema. Este informe es parte del propósito de este programa de Hazte Cargo para interiorizarnos y conocer realidades, escucharlas y para ayudarnos aún más. Hemos invitado a Paula Dinamarca, Sí. quien Un se placer. identifica como transexual, toma la identidad femenina y es activista en el área del transexualismo en el grupo móvil. Bienvenida, Paula, a nuestro programa Hazte Cargo, Muchas gracias. por ayudarnos a Sí. entender un poquito más el tema. y Me haré cargo evaluarlo. de todo lo que pasará en este rato. Muchas gracias. Sí, mucho cargo. Paula, cuéntanos un poco cómo va desarrollando esto dentro de una persona transexual. ¿Cómo toma conciencia? ¿Cómo para ti fue tomar conciencia de tu identidad? Mira, más allá de tomar una conciencia, una nace con esta conciencia. La persona transexual nace transexual y ¿Cómo se siempre siente lo eso? sabe. Mira, vamos a partir, yo Caso voy tuyo. voy a ser muy enfática en decir que vamos a partir bajándole el perfil a todo el sufrimiento que puede haber alrededor de la Bien, transexualidad. gracias. Vamos ¿Por al tema. qué? Porque igual la caricatura, poderes como el Estado, poderes como la Iglesia, siempre trataron de darle un matiz de sufrimiento, personas excluidas, personas marginadas. Ya basta de eso. Ya. Año Aunque 2013, era- siglo XXI, sí. ¿Tú nunca viviste eso? nunca se vivió eso. O sea, lo viví, pero lo viví como lo puedes vivir tú, como lo puede vivir cualquier persona. Correcto. Con la Negro. identidad distinta, porque, a ver, yo voy a especular aquí contigo. ¿Tú has sido discriminado por ser cristiano?
Sí. Yo he sido discriminada por ser transexual y es lo mismo. Correcto. Pero interiorízanos. ¿Cómo A ver. fue para ti el tomar conciencia de tu transexualismo? Es que, No de afuera, sino no, de no adentro. desde afuera, lo supe siempre. Yo tenía Ya. 7 años, Ya. 7 años, estaba en la básica, eran los 80. Te trataban como un niño. Me trataban como un niño porque así, eso fue lo que se vio. O sea, mi madre me parió y dijo, ya es un niño, pongámosle nombre de niño, condicionémoslo ¿Cómo como te un llamaban? niño. ¿Cómo te llamaron? Prefiero dejar eso Ok. en el anonimato. Pablo. Sí, Paula. sí. Bueno, ¿y? Sí, porque igual el televidente Obviamente. se va a confundir mucho Ok. más en hablar del antes y el después. Aquí yo ya vengo con mi identidad en el después, Bien. si es por ponerle un rótulo. ¿Ah? Ahora, siempre tuve la conciencia de que era una transexual y por un tema de sentido común tenía que guardar silencio. ¿Hay un periodo de Las transición condiciones. donde uno duda y no sabe? Dudas Honestamente. dudas porque el sistema es hostil. Entonces dudas, tomo una decisión, pero lo que pasa es que esta decisión, y ahí voy al tema de la conciencia, esta decisión es trascendental en mi vida, así tiene que ser el resto de mi vida, y así debo construirla. No es tanto un tema de que la mujer y el hombre, no, yo no lo viví así y no lo voy a vivir así tampoco. Escuchándote, es más que un tema sexual, es un tema de identidad. Es un tema de identidad, Ya, no, ok. tiene que ver con que yo me convierto de un día para otro en la femme fatal y soy la seductora de todos los hombres que existen sobre la faz de la tierra. La que piensa así, cloteó. ¿Tú crees que te vas a sentir cómoda como persona al otro lado de cirugía? Sí, de hecho yo estoy haciendo el proceso para feminizarme más, para tener una cirugía, pero la cirugía yo la asimilo que es como un regalo que tú te entregas a ti misma. Yo nací mujer y tenía unos órganos distintos. Me construí como mujer, luché por como lo hace cualquier mujer, desde la reacción, desde una postura contestataria al sistema y no sé qué más. Pero la cirugía es como, a ver, te pongo el siguiente ejemplo. Tu cuerpo es el templo de tu espíritu, ¿ya? Para que tu espíritu esté cómodo dentro de tu cuerpo, debes arreglar la casa, que es tu cuerpo. O sea, claro que es tu cuerpo. Es tal cual Así como se una... siente, y así así lo se sientes siente, tú. para tener más comodidad, para tener más confort. No obstante, yo ya soy una hembra. Sí. Hay un órgano que me diferencia que Coméntame. es mero trámite. Coméntame una preocupación mía, por ejemplo, es que supe un amigo, Cy Rogers, se llamaba, quien iba a la clínica a hacerse el tratamiento, pero escuchó que cerraron la clínica porque 10 años más tarde, varios que se hicieron esta cirugía ¿Ya? no podían volver atrás y no se sentían cómodos. Ya, ¿de qué año me estáis hablando? 90s, Ya. los 90. En los 90 pasaron esas Sí cosas. pasó, ya. Sí, en los ¿Y 90 cómo ha pasaron cambiado esas eso? cosas y está documentado. Ya. Eso pasa porque, a ver, yo voy a ser bien responsable de lo que voy a decir. Las transexuales, Sí, porque hay gente que va a tomar decisiones en base a lo que las escuchamos. personas transexuales, ya sean mujeres o hombres transexuales, debemos pasar por un tratamiento que no es patologizante, pero sí es para descartar ciertas cosas. Por ejemplo, fetichismo, un trastorno de identidad, una esquizofrenia quizás. Es por eso que también la transexualidad está siendo, bueno, ya no está tan patologizada como era patologizada hace años atrás. ¿Ah? Pero el requisito principal para poder condicionarse o convertirse en una persona transexual por medio de la cirugía, que ya eso te rotule como una transexual, es pasar por psicólogo y psiquiatra. Ellos son doctores que determinan si tú realmente eres una persona transexual. En los 90 eso no se hizo. Ya. ¿Y tú crees que hay personas que creen que son transexuales Claro, que no lo son? que no lo son. Y Sí, de- eso se someten a una cirugía Claro, drástica y después encuentran que no drástica lo y son. encuentran que no lo son. ¿Cuáles son Por las eso, características de lo que realmente lo son, dirías, Paula? personas que son travestis, ¿ya? Personas que a lo mejor vivieron una situación extrema y en relación a esa situación extrema quisieron abordar la otra identidad. Entonces, todo eso lo descarta un médico. Ahora, desde mi visión, yo ya tengo 35 años y la mitad de mi vida, quizá un poco más, porque yo empecé en la adolescencia con este camino.
con esta construcción más que un camino. Yo siento que ya, de hecho, ya soy una transexual, o sea, me voy a parar delante del doctor y el doctor va a decir, ya mero trámite, vos opérese. ¿No te has parado todavía delante del doctor? No, porque, a ver, delante de un psiquiatra no, pero delante de muchos psicólogos sí. Y los psicólogos determinan que sí, yo tengo disforia de género. ¿Es reversible? Antes de operarse es reversible, la operación es la cirugía es irreversible. La cirugía es irreversible. Irreversible. Pero ¿es reversible que gente crea que es transexual y después se descubra que no lo son? Claro, pero no es porque no son transexuales. Eso es porque no son transexuales. Estos días la sexualidad es tan fluida, ¿no es verdad? ¿Cómo ha sido en otras épocas de la historia? Es que a lo mejor en otras épocas de la historia fue más reprimida y a lo mejor fue el mismo escenario. O antes aún menos reprimida, entonces mucho más fluida. Pero mi pregunta es entonces, Paola, la gran pregunta para los que están viendo ahora, es que, ¿cómo sé que no me estoy equivocando en este paso? Es que te lo tan dice drástico? Mira, si fuera por hablar de una cosa emocional, te lo dice tu corazón. Tú no te estás equivocando en nada. Las condiciones de ambiente son totalmente hostiles. De repente el tema... La Iglesia como poder de Estado que impuso hombre, mujer y el resto no existe. Entonces, desde ahí, ¡pum! Y yo no... Bueno, mejorando lo presente, yo no entiendo por qué todavía se hacen cargo o se entrometen en temas que son particularmente de la política o de la salud. Si nosotros no somos inmorales, ¿cachai? Y la Iglesia se tiene que preocupar de temas morales. Es probable que son áreas que afectan la sociedad en su mayoría. Claro, pero afectan la sociedad desde las construcciones que la misma sociedad ha impuesto a lo largo de la historia. Entonces, si tú te ponías a conocer una transexual, a conversar con una transexual, te vas a dar cuenta que es una persona que en la cotidianidad también paga cuentas, también se autogestiona, también tiene que vestirse, también tiene que trabajar. Y es un ciudadano común y silvestre como cualquier otro. Vuelvo a lo mismo del resentimiento que a mí en términos personales me provoca el sistema. Que el sistema, las condiciones de ambiente son las hostiles para que una no pueda fluir y construir su identidad como de la manera más decente posible. Bueno, nos has ayudado mucho a entender tu personal camino y tú, como llamas, construcción de tu identidad. Porque eso es lo que... ¿Para qué cámara podría dar la cara? Ya. Porque eso es la transexualidad, construir tu identidad. O sea, tú no eres como lo hace una mujer, como lo hace un hombre. Las construcciones de género van en las sociedades. Yo veo, y esta va a tener que ser la última pregunta que teníamos comenzar con ese mucho tiempo, pero, por ejemplo, cuando yo te veo, yo sí veo a un hombre con rasgos femeninos, ¿ok? Y veo que podría ir a cualquier lado, eso es una cosa muy personal que yo estoy porque viendo. es una identidad en tránsito. No por, digamos, una construcción o una deconstrucción mía, sencillamente es lo que, o deformación mía, esto es lo que yo veo. Entonces, ante esto, debe ser esta interacción con la cultura de la sociedad también, que tiene mucho que ver. Lógico, la sociedad debería comprender que toda identidad, ya sea una identidad heterosexual en el caso de hombres o mujeres, es una identidad transexual como la mía, sea una identidad homosexual, la identidad que sea es una identidad transitoria. Nadie sabe lo que va a pasar mañana. Claro, y además son procesos. Son influenciables, como tú ves en la cárcel, heterosexuales se transforman por un tiempo en homosexuales y después cambian. Bueno, hay tanto ahí que conversar, ¿no es verdad? Muchos, sí. Como también en las calles, muchos heterosexuales son amantes de transexuales. Sí, eso me dicen. Eso deberías verlo también. Sí, bueno, buena idea para otro programa. Sí, para otro programa. Queremos de verdad tomar... Ver cuál es el objeto de deseo o qué es lo que le puede provocar a un ser humano vincularse emocionalmente con una transexual. Oramos que las decisiones que tomes sean decisiones que produzcan para el futuro de tu vida la satisfacción plena, ¿ok? Así que el Señor bendiga y ayude y guíe tu camino. Igualmente. Y nosotros seguimos con más Hazte Cargo. Hoy, un niño dejó de trabajar en esta esquina. Hoy, un niño dejó de pasar sus tardes en la calle. Hoy, un niño volvió a jugar solo por diversión. Hoy, un niño fue apadrinado en World Vision. Vive la experiencia de transformar la vida de un niño y también la tuya. Apadrina a un niño hoy en World Vision y ayúdalo a
cambiar su futuro. Una de las glorias del Evangelio de Jesús es que Jesús realmente transforma a las personas. A personas avaras, a personas enjuiciadoras, las transforma en santos, generosos, cariñosos. A una María Magdalena sumida en una sexualidad pervertida, en el caso de ella, prostituta, fue liberada y transformada. Y eso los cristianos lo comunicamos al mundo entero. Curiosamente, en el tema de la transexualidad, la Biblia es enteramente silenciosa, no dice nada. Y cuando la Biblia no dice nada acerca de un tema, es sabio no juzgar a priori, no tirar piedras inmediatamente, sino investigar, como hoy hemos hecho en el programa Hazte Cargo. Lo que sí la Biblia dice es que nos creó hombre y mujer. No habla de un intermedio o un sexo tercero, como algunos piensan. Pero ¿qué significa eso en el caso de transexuales? ¿Están equivocados al intentar armonizar lo que sienten adentro con su cuerpo físico? ¿O están efectivamente encontrando armonía? Conozco casos de personas que se han incluso sometido a la cirugía drástica que es irreversible para solo descubrir después que cometieron un grave error. Y otros que al recibir a Cristo han sido transformados de tal manera que Él, por el Espíritu Santo, armoniza no solo su sexualidad, sino toda inclinación a veces de diferente índole con lo que es una vida de abundancia, como la llama Jesús. Por lo tanto, seguimos en estos temas, escuchando, recibiendo, amando, siendo no rápidos para juzgar, sino rápidos para abrazar y traer la palabra de Dios. Veremos dónde lleva a mucha gente al acercarlos a Jesús, a transformaciones reales de corazón hacia todo su ser, incluso su cuerpo. Bueno, en Hazte Cargo siempre nos interesa interactuar con la gente, como con ustedes cuando nos mandan sus mensajes por Facebook, Twitter, email. Siga haciendo eso. Saludamos a los que nos siguen en toda Latinoamérica, pareciera hasta en España, en Europa, y los invitamos a que pronto estén con nosotros en otro interesante tema de Hazte Cargo. El tema de la transexualidad pasa por un profundo malestar de un sujeto que se encuentra en un cuerpo diferente del que se siente subjetivamente. Voy a ser muy enfática en decir que vamos a partir bajándole el perfil a todo el sufrimiento que puede haber alrededor de la transexualidad. Bien, gracias. ¿Por qué? Porque igual la caricatura, poderes como el Estado, poderes como la Iglesia, siempre trataron de darle un matiz de sufrimiento, personas excluidas, personas marginadas. Por lo tanto, seguimos en estos temas, escuchando, recibiendo, amando, siendo no rápidos para juzgar, sino rápidos para abrazar y traer la palabra de Dios.